Bueno, listo. Entonces ya estamos grabando la clase, ya vamos a darle inicio y vamos a empezar viendo lo que corresponde a la definición de lo que son los ciclos biogeoquímicos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una consideración y prácticamente nos habla de que la materia, ¿ok? La materia es eh, esa entidad que transita de manera cíclica dentro de nuestro planeta. Podríamos llamarlo como un sistema o un ecosistema, ¿ok? Donde existen factores de tipo bióticos que son correspondientes a los organismos vivientes, ¿ok? Los organismos vivientes. También con una relación estrecha que corresponde a los factores abióticos, que son los eh, organismos no vivientes, ¿ok? O aquellos que componen parte de nuestro planeta, pero no tienen vida, ¿ok? Por ejemplo, un factor biótico puede ser una planta, un ser humano, un animal, una bacteria, un hongo, son factores bióticos, ¿ok? ¿Ok? Factores con vida. Bio significa vida, ¿ok? Entonces, mientras que en los factores abióticos, la palabra a significa lo contrario, ¿ok? Si aquí biótico es con vida, aquí en abiótico, que significa contrario, daría sin vida, ¿cierto? Entonces los factores sin vida son aquellos como el agua, tierra, los minerales, nutrientes, el sol, ¿cierto? El oxígeno, esos son factores abióticos, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que los procesos en que la materia se eh, toma, ¿ok? Se toma para poder realizar el proceso de la vida, es que al final existe algo que se conoce como cadena, ¿ok? Una cadena o una red trófica, ¿cierto? Una cadena alimenticia o red trófica, como le conocen también. ¿Dónde qué? ¿Qué pasa en esa cadena alimenticia? ¿Ok? A medida que va pasando el tiempo, los animales que van haciendo se van, ¿qué? Van tomando nutrientes o van alimentándose, vamos a darle un poquito de resolución, van aumentando, van consumiendo esos nutrientes de qué? De otros seres vivos, ¿cierto? Para así poder tener el proceso de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento en que un ser vivo, ya sea cualquiera, consume los nutrientes necesarios a través de ya sea una planta u otro animal, ¿ok? Estos lo que están haciendo es alimentarse y cogiendo o prácticamente sería obteniendo, o sea, sí obtienen los minerales y aquellos compuestos, aquellos nutrientes que su cuerpo necesita para el funcionamiento óptimo, ¿ok? De dicho ser vivo. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta y tener presente que cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, estamos hablando de aquellos nutrientes, aquellos alimentos, aquellos compuestos, ¿ok? Que son químicos, pero que son de funcionamiento vital. ¿Para qué? Para que el cuerpo o para que la especie o el ser vivo, ¿ok? Pueda existir o pueda permanecerse con vida, ¿ok? Entonces, ¿de dónde sacamos esos elementos que existen? Pues todos esos elementos los podemos ver o los podemos encontrar en lo que concierne a la tabla periódica, ¿ok? Donde están todos los elementos que existen en nuestro planeta, ¿ok? Entonces, una introducción breve con respecto a todo es que al final los seres vivos lo que hacen es tomar prestado, ¿ok? Tomar prestado estos nutrientes de la tierra para que después en el ciclo de vida sean nuevamente reutilizados para poder continuar con la vida como tal. Recuerden que un ciclo es algo parecido a un vaivén, ¿ok? Algo que se repite. ¿Listo? Recuerden que por ahí hay un dicho que polvo fuimos y polvo seremos, ¿cierto? Entonces, eso significa que así como fueron
nacieron, crecieron, ¿cierto? También al morir vuelven a la tierra como tal, ¿cierto? Porque si ustedes saben, cuando ya un animal o algo muere, termina siendo descompuesto y termina siendo polvo o hace parte de los nutrientes de la tierra, ¿ok? Entonces, es una manera en que se plantea. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? ¿Queda claro hasta el momento? Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, dice que los elementos asignados a los organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes, ¿ok? Los macronutrientes son aquellos que también son conocidos como los bioelementos primarios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al carbono, perdón, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el calcio, el magnesio, el potasio y entre otros elementos, ¿ok? Que al final constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa de todos los organismos. Es decir, que casi todos los organismos están compuestos por estos macronutrientes, ¿ok? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio, potasio, ¿ok? Entre otros pocos. ¿Listo? Nuestro cuerpo nuestro cuerpo humano tiene casi el 97% de todo el cuerpo humano es esos elementos. ¿Listo? Y casi el 95% de todos los organismos vivientes, también están compuestos de esos nutrientes. ¿Ok? El resto de ese porcentaje hace parte de los micronutrientes. Los micronutrientes o los bioelementos secundarios, como también se le conoce. ¿Sí? También son oleogeoelementos, ¿ok? Dice que son 132 o más elementos requeridos en cantidades muy pequeñas, ¿ok? Son cantidades muy pequeñas. Miren que aquí del 95% harían falta 5%, ¿cierto? Entonces son un 5% para todos los elementos que hacen parte de la tabla periódica que no se encuentran aquí, ¿ok? Entonces son cantidades muy, pero muy pequeñas que son necesarias, ¿cierto? Recuerden que el ser humano, para que tenga una funcionalidad correcta, tiene que tener el 100% de todo, ¿ok? Debe estar al 100% de todo. Es decir, que es importante que el ser humano tenga también estos elementos, ¿ok? Que son secundarios, pero que son de vitalidad, ¿sí? Como son los minerales, ¿ok? Recuerden que hay personas que dicen, ay, tiene deficiencia de hierro, ¿cierto? Entonces le mandan complejo B, le mandan cosas como esas, ¿cierto? Tienen algo en articulación de los huesos, entonces les mandan zinc, o hay personas que incluso por no tener yodo en su cuerpo sufren de enfermedades, ¿ok? Son pequeños o son pequeñas las cantidades en comparación a las primarias, pero también son de gran importancia. ¿Listo? Entonces dice que la mayor parte de las sustancias químicas en la Tierra no están en forma útiles, ¿ok? La mayor parte de las sustancias químicas no están en forma útiles. ¿Qué significa en forma útiles? Significa que no están como para tomarlos así inmediatamente, como que, ay, ahí mira, ahí está el oxígeno, bueno, listo, vamos a coger el oxígeno y vamos a respirarlo enseguida. Mira, ahí está el azufre, vamos a consumir el azufre. No, o sea, no es como si fuesen una fruta, ¿ok? Que están ahí listas para consumir. No, son, la mayor parte de estas sustancias se encuentran compuestas o se encuentran mezcladas con otras sustancias y con impurezas, que al final lo que todo ser humano tiene que hacer es limpiarlas, ¿ok? Para poder para poder obtener la mayor o el mayor provecho posible a dichos compuestos o a dichas sustancias, ¿ok? Dice que los elementos y los compuestos necesarios como nutrientes más útiles para los organismos son reciclados continuamente en forma compleja a través de las partes vivas y no vivas de la biosfera y convertidas en forma útiles por una combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos, lo que significa que se hace un
especie de reciclaje cada vez que los nutrientes dejan de pertenecer a un ser viviente. ¿Qué significa eso? Que al momento de, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, consumir frutas, las frutas tienen, ya que vienen de una planta, la planta por las raíces consumen los minerales, los nutrientes necesarios, ¿cierto? Para poder funcionar, para poder vivir y para poder dar unos frutos, ¿ok? Unos frutos de manera ricos en minerales, ¿cierto? Entonces, el ser humano al consumirlo, lo que hace es tomar de la tierra esas, esos minerales, esos elementos, ¿cierto? Entonces los trae a través de qué? A través de las comidas. Entonces, cuando ellos, al final de tomarlo de las comidas y todo eso, ellos, o sea, esos elementos quedan dentro del organismo y al final son eliminadas del cuerpo, ¿ok? Son eliminadas del cuerpo cuando ya, digamos que no queda ninguna reserva en dichos alimentos. Entonces, esa eliminación lo que hace es volver nuevamente a la tierra, ¿ok? La tierra lo que hace por un proceso geológico es transformarla, ¿ok? También con un proceso químico es modificarla mediante reacciones químicas y así producir otro tipo de ¿qué? Otro tipo de producto con elementos y con nutrientes nuevos, ¿ok? Entonces, otro ejemplo más claro sería, si vemos aquí en la imagen, voy a ampliarlo un poco más, en la imagen, si vemos acá en la imagen, vemos que el conejo, ¿cierto? La liebre, lo que hace es consumir los alimentos de qué? O sea, consumir las hojas del árbol, ¿cierto? El árbol le brinda los nutrientes y se los entrega, ¿cierto? Le entrega esos nutrientes que él necesita, ¿ok? Listo. Después de consumirlos, este cazador, no sé qué tipo de animal sería, pero este cazador, luego, al consumir o al comerse, ¿ok? A la liebre, lo que hará es que tomará los nutrientes de la liebre para sí mismo, ¿ok? Entonces, estará pasándose del árbol a la liebre y de la liebre al depredador, ¿cierto? Entonces, luego, cuando el depredador muere, se descompondrá, o sea, se descompone, que se descompone, y sus nutrientes, eh, todos esos elementos químicos que ingresaron a su cuerpo o que están presentes en su cuerpo, terminan degradándose, terminan descomponiéndose y pasarían a qué? A las raíces o a la tierra, en este caso pasarían a la tierra, y las plantas la tomarían de la tierra para producir, para crecer y para poder dar nuevo alimento para los animales que vendrían y así poder continuar con el ciclo de la cadena trófica. ¿Ok? Entonces, así como vemos este proceso en que se, donde los animales, o sea, terminan alimentándose de otros, no los hacen porque sí, o sea, no se hace porque ay, les da la gana de comerse a otros animales, no, lo hacen por la necesidad bioquímico, ¿ok? Por una necesidad bioquímica, que es la propia naturaleza quien la estipuló, ¿ok? Entonces, es de esta forma en que podemos decir que el proceso se realiza con los seres vivos, ¿ok? ¿Claro hasta aquí? ¿Entendido? Ok, listo, perfecto. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver cómo funcionan los ciclos correspondientes a qué, a los ciclos como tal, el ciclo del agua y los demás ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Entonces, el primero, para tenerlo presente, es el ciclo del agua. El ciclo del agua, bueno, que eso, el agua no es un elemento químico, el agua es un compuesto químico, ya que está, como dice su nombre, compuesto, ¿ok? Por elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El agua está compuesto por hidrógeno y por oxígeno, ¿ok? Entonces,
Esas dos moléculas o esos dos elementos, al combinarse, producen la sustancia o el compuesto conocido como agua. ¿Ok? Aquí nos dice que cada molécula de agua se mueve, perdón, a través del ciclo hidrológico, por lo que anualmente se reciclan enormes cantidades de agua. Se estima que el volumen de agua que entra a la atmósfera desde el océano es aproximadamente 425.000 kilómetros cúbicos por año. ¿Ok? Es una cantidad bastante enorme que se recicla por parte de los océanos, ¿ok? Dice que cerca de un tercio de la cantidad de agua que se encuentra en los océanos, bueno, aquí dice que cerca de un tercio, o sea, miren que es aproximadamente la tercera parte, casi la tercera parte de todo el agua que se encuentra en los océanos. O sea, imagínense, ustedes saben muy bien que el planeta Tierra es más agua que tierra, ¿cierto? Entonces, la tercera parte de esa agua se encuentra reciclada sobre la Tierra, es decir, que hace parte de las lluvias, de los ríos, de los lagos, ¿ok? Hace parte también del agua que consumimos de la llave, o sea, todo el agua que está fuera del océano corresponde a la tercera parte de todo el agua en la Tierra, ¿ok? Dice que alrededor del 90% vuelve a entrar directamente al océano como precipitación y el resto cae sobre la tierra, ¿ok? Es decir, que el 90% vuelve a entrar al océano, o sea, vuelve a ir al océano de manera precipitada, es decir, como una lluvia. Y el resto cae sobre la tierra, es decir, que al momento de llover, solo el 10% es lo que se llueve, ¿ok? El 10% es lo que llueve en la tierra, el 90% cae en los océanos, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el proceso de ciclo del agua? Vemos que la primera parte corresponde a la precipitación. Vamos a aumentar un poquito acá y vemos que en la precipitación el agua contenida en las nubes se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. ¿Ok? Son las formas en que el agua, ¿ok? Baja del cielo, ¿ok? De las nubes. En este caso, el agua comienza a llover, ¿ok? Comienza a caer en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo, ¿cierto? Entonces, si vamos a la imagen, vemos que haría parte de la primera, ¿cierto? Aquí está el punto 1 o la primera parte correspondiente que aquí se encuentra y diríamos que puede ser lluvia, nieve o granizo, ¿cierto? Entonces, con ello, ¿ok? Corresponde la primera parte del ciclo del agua. Luego de ello, viene lo que se conoce como el escurrimiento. ¿Ok? El escurrimiento en la superficie terrestre, el agua de las precipitaciones circula por la tierra hasta reincorporarse a los ríos, mares y lagos. ¿Ok? Bienvenido, Diego. Entonces, el escurrimiento, como ya les mencioné, el escurrimiento es la forma en que el agua circula, ¿ok? Circula sobre la tierra, ¿sí? Recuerden que cuando llueve sobre un terreno lleno, o sea, un terreno no pavimentado, ¿ok? Un terreno mal al descubierto, el agua se filtra sobre la tierra, ¿ok? Se filtra sobre la tierra y se incorpora a lo que se conoce como el agua subterránea, ¿ok? Parte del agua subterránea o incluso muchos lugares el agua comienza a escurrirse, ¿ok? A deslizarse, más que todo en lugares donde están inclinados, es decir, como montañas, eh, como mesetas, ¿ok? Partes altas, ¿listo? También como las cordilleras, por ejemplo, las cordilleras aquí en Colombia, ¿ok? Donde se produce o donde se crea, ¿ok? El río Magdalena, donde nace el río Magdalena, aquí en Colombia, pues ese río es la consecuencia de qué? De las precipitaciones que hacen las nubes con respecto a las montañas, ¿ok? A las montañas o a ese terreno alto. Y esas precipitaciones al final terminan escurriéndose, ¿ok? Sobre la montaña, cayendo, ¿ok? Deslizándose hasta
unirse en la parte baja ¿de qué? De dichas cordilleras, ¿ok? Y así formando lo que son los ríos. ¿Listo? Entonces, formando lo que son los ríos. Entonces, miren que aquí dice todo el agua, ¿ok? Se reincorpora en los ríos, mares y lagos. Y de allí terminan llegando al océano, ¿ok? Después dice lo que es la percolación, ¿ok? Aquí dice que el agua de las precipitaciones se infiltra en el suelo y forma reservas de agua subterránea donde es atrapada y permanece durante algún tiempo, ¿ok? Entonces, aquí en los terrenos abiertos, ¿ok? El agua lo que hace es filtrarse, ¿listo? Más que todo en terrenos porosos. Se filtra el agua y forma lo que se conoce como aguas subterráneas, ¿ok? Aguas subterráneas. ¿Listo? Que es la misma agua, pero formada sobre o formada dentro de la tierra, ¿ok? Recuerden que hay terrenos que uno, por ejemplo, si comienza a excavar, encuentra agua debajo de ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque son terrenos donde sencillamente existe la percolación, más que todo en aquellos lugares que están cerca a ríos, cerca a arroyos, ¿ok? Suelen tener esas percolaciones, ¿ok? Esa agua precipitada y filtrada internamente en el suelo. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? Ok, perfecto. Bueno, siguiendo, vamos a mirar la segunda parte que concierne al ciclo del agua. Bueno, aquí vemos que después de ello, después que el agua ya haya sido precipitada y haya sido, se haya escurrido, ¿ok? Haya sido espercolada también, es decir, ya se encuentre en estado líquido sobre un río, un lago, bajo tierra, ¿ok? Entonces viene el proceso, que es un proceso bastante importante, es la evaporación de esta misma, ¿ok? Dice que el agua de la superficie de los mares, ríos y lagos se evapora y vuelve a entrar directamente a la atmósfera, ¿ok? ¿Y de qué manera entra a la atmósfera? El, el agua, en este caso, en forma de vapor, ¿ok? En forma de vapor de agua. Es decir, que es la manera en la cual el agua sube, ¿ok? De la tierra hacia el cielo o hacia la atmósfera, ¿ok? Entonces, de esta manera, el agua vuelve a subir, ¿ok? ¿Para qué? Para así pasar al paso número 5, que corresponde a la condensación. ¿Qué significa esto? Que al evaporarse, el agua necesita una cantidad de energía en forma de calor, o sea, necesita calentarse. Y ese calor se lo da a quién? Se lo da la temperatura del planeta o los rayos del sol. ¿Ok? El sol lo que hace es calentar el agua y evaporarla. No la calienta como si estuviera en una estufa, que se ve que burbujea y eso. No. El agua se evapora a todas las temperaturas, pero la velocidad de evaporación es diferente. ¿Ok? Entonces, la velocidad es, digamos que más lenta, pero sí se evapora. Un ejemplo puede ser, usted coloque un vaso de agua y marque con una rayita el nivel del agua en el cual se encuentra. Luego póngalo en el sol todo el día, desde la mañana hasta por la noche, y cuando usted vaya a llegar, se va a dar cuenta que el agua está, que el nivel que usted dejó no es el mismo, o sea, está por debajo ahora el nivel del agua. Es decir, que parte de esa agua se evaporó, ¿ok? Pasó de líquido a vapor y terminó subiendo, ¿ok? Para poder pasar el proceso de condensación. Listo, lo mismo pasa cuando usted deja un vaso en la noche, ¿ok? Se demora menos, pero pasa lo mismo. El agua se está evaporando constantemente, ¿ok? Entonces es un proceso que es inevitable, ¿sí? Eh, Luego, bueno, aquí en el proceso de la condensación dice que al disminuir la temperatura, el aire, el vapor de agua que se contiene, se condensa en microgotas, ¿ok? Y después esas microgotas lo que hacen es que se congelan. Sí, aquí no lo menciona, pero
después que esas microgotas, que son partículas muy pequeñas, ¿ok? Suben allá arriba, se congelan. Y cuando se congela, ¿ok? Cuando se congela, se unen y forman las nubes, ¿ok? Las nubes no es vapor de agua, ¿ok? Las nubes no son vapores de agua, no es agua hirviendo ahí arriba, no. Las nubes son como si fueran pequeñas partículas de hielo, ¿ok? Las nubes son heladas, son frías, porque son partículas de hielo, ¿ok? Entonces, para que tengan eso allí un poco presente. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando pasa el proceso de condensación, ya vamos a ver aquí, proceso de condensación, que es cuando se evapora, aquí en la imagen, podemos observar que el agua de los, eh, por ejemplo, el agua de la tierra, el agua de los mares, ¿ok? De los ríos, comienza a emerger, comienza a subir, ¿ok? Bienvenido, Daniel. Comienza a subir hacia la atmósfera y esta lo que hace es condensarse, es decir, formar partículas o bajarle la temperatura a ese vapor para que estas se unan y puedan formar las nubes, ¿ok? Sí, Daniel, sí se está grabando la clase, tranquilo. ¿Listo? Bueno, luego en este ciclo, dice que los seres vivos también participan en este ciclo, debido a que incorporan en su organismo moléculas de agua que son utilizadas y luego devueltas al ambiente, ¿ok? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, ¿ok? Como seres vivos también, tomamos agua, ¿cierto? Necesitamos estar hidratados, entonces parte del agua, ¿ok? Que no pasa a la atmósfera, que no pasa a los ríos, que no pasa debajo de la tierra, termina dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, cuando tomamos esa agua, cuando ingerimos esa agua y luego de que esa agua es utilizada, ¿ok? Después de utilizar el agua en nuestro cuerpo, más que todo esa agua se utiliza para hidratar, ¿ok? Se utiliza para hidratar a las células y también para hidratar, sí, más que todo es eso, sí, hidratar las células del cuerpo, ¿ok? Un ejemplo un poquito más aparte, saliéndome un poquito del contexto, normalmente cuando ustedes van o cuando llevan a alguien o cuando vemos que alguien va al médico con problemas respiratorios, ¿ok? Que no pueden respirar, pues le colocan oxígeno, ¿cierto? Ustedes han visto eso, ¿cierto? A esas personas que le colocan oxígeno no le colocan el oxígeno puro, o sea, no le ponen el oxígeno puro así como H2 así puro, no. Tienen que pasar ese oxígeno puro por un tanquecito de agua, ¿ok? Deben pasar por un tanquecito de agua. ¿Para qué? Para que el aire se humedezca, porque nosotros los seres humanos y los seres vivos en general no respiramos oxígeno puro, ¿ok? Nosotros no respiramos oxígeno puro, respiramos oxígeno con vapor de agua. ¿Por qué? Porque si respiramos el oxígeno puro, se nos quemarían los pulmones, ¿ok? Los pulmones se quemarían en este caso. Entonces, para poder evitar este proceso, o sea, para poder evitar que eso pase, lo que se hace es pasarlo por un tanque de agua para que éste se humedezca, ¿ok? Bueno, aquí dice que también que en los animales, por ejemplo, el agua es ingerida, usada y luego excretada como orina, sudor o vapor de agua, ¿ok? Eh, Cuando nosotros sudamos, ese sudor que sale es agua, en su totalidad es agua, ¿ok? Junto con otros minerales que el cuerpo ya digamos que no necesita más, ¿sí? Pero en su totalidad es vapor, es agua, ¿ok? Que con la diferencia de temperatura se evapora, ¿sí? Se evapora en un instante. Dice que en el caso de las plantas, aproximadamente el 97% del agua que estas absorben se evapora por las hojas por transpiración, ¿ok? El agua que consumen las plantas, el agua que consumen las plantas, el 97% de esa agua que consumen las plantas es para evaporarlo, ¿sí? Para evaporarla. Y entonces, esa evaporación que esas plantas realizan por medio de las hojas es la que humedece el oxígeno, ¿ok? Que nosotros respiramos, ¿sí? Entonces, hay personas que dicen, uy, siento aire fresco, pues es como un aire un poco frío, ¿ok? Un poquito frío, ¿sí? Ese famoso aire fresco,
Pero este se debe a qué? Se debe a que la planta está humedeciendo el ambiente, ¿ok? Humedeciendo el ambiente o las plantas. En realidad se necesita una gran cantidad de árboles para poder detectar un aire así o sea, un aire de ese tipo, de ese fresco como tal, ¿sí? Necesita eh, bastantes plantas, ¿ok? Entonces, este sería lo que concierne al ciclo del agua, ¿sí? Claro hasta el momento. Listo, bueno, entonces sigamos con el siguiente ciclo. El siguiente ciclo correspondiente es al ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento, ¿ok? Que hace parte o se encuentra, ¿ok? Se encuentra en diversas formas biológicas, ¿ok? Hace parte de moléculas, ¿ok? De moléculas como tal, así como los ácidos nucleicos, que son los que componen nuestro ADN, ¿ok? El ADN de los seres vivos tiene fósforo, ¿ok? Y son moléculas grandes de fósforo. También las moléculas que almacenan, bueno, aquí es moléculas. Las moléculas que almacenan energía en las células y aquellas que conforman las membranas, ¿ok? Las membranas de las células. Entonces dice que además es el componente de minerales que son parte de los huesos, ¿ok? Los huesos también contienen fósforo. En la naturaleza el fósforo se encuentra principalmente en el suelo. Miren cómo lo menciona, o sea, se encuentra principalmente en el suelo y en las rocas, en los minerales y en los sedimentos oceánicos en forma de fosfato inorgánico, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros vemos, eh, cuando vamos a la playa y encontramos, por ejemplo, un caracol, ¿sí? Un caracolito de eso uno lo ve y pues uno diría, no, miren, esto está hecho de calcio, pero no está hecho de calcio al 100%, también tiene una mezcla de fósforos, ¿ok? Una mezcla de fósforo que hace parte de él, ¿sí? Entonces, más que todo, el ciclo del fósforo se basa en su estancia dentro del suelo, ¿ok? Por ejemplo, el fósforo no existe en forma gaseosa, es decir, que en el cielo no va a estar el fósforo, ¿ok? Su ciclo no incluye un transporte hacia una nube, ¿ok? Hacia una nube, hacia el cielo, no, ¿ok? Por lo que no entra a la atmósfera, ¿ok? Este siempre se permanece en el suelo. Dice que las rocas que contienen fósforo en forma de fosfato inorgánico, ¿ok? Lo liberan mediante el proceso de erosión, ¿ok? Es decir, cuando las rocas se degradan, un proceso de erosión es, por ejemplo, en una cascada, ustedes ven abajo de una cascada una roca, pues la roca la ven como picadita, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se ve picada? Porque la fuerza del agua lo que hace es erosionar la roca. Entonces, cuando la roca se erosiona, se desprenden fragmentos de esa roca y dentro de esos fragmentos está incluido fragmentos de fósforo, ¿ok? Que termina siendo el alimento de algún animalito, en este caso. Dice que lo liberan mediante procesos erosivos que la degradan poco a poco. El fosfato inorgánico es incorporado desde el suelo por los productores que lo usan en la formación de las moléculas orgánicas como los ácidos nucleicos, el ATP y los fosfolípidos. De pronto algunos de ustedes han escuchado como que hay, tienes que consumir fósforo. Entonces, ¿qué les recomiendan a las personas cuando necesitan consumir fósforo? Como que el médico le receta, no, tienes que estar, o sea, tienes que consumir más fósforo, más de ese mineral. ¿Qué alimentos les recomiendan a esas personas? ¿Qué alimento creen ustedes? A ver, exactamente, pescado, ¿cierto? Pescado. Les piden que consuman pescado. ¿Por qué debe consumir pescado? Porque en el mar y en los ríos, ¿ok? ¿Ok? Es donde se encuentra más que todo la erosión, ¿ok? La erosión, es decir, cuando el agua degrada poco a poco o fragmenta poco a poco partes de las rocas, de los suelos, ¿cierto? Y entonces esos microorganismos, perdón, esos
esas partes pequeñas, ¿ok? Esos fragmentos pequeños de roca, ¿ok? Terminan siendo parte del alimento de alguno de los animalitos, ¿ok? Presentes. ¿Listo? Como pueden ser una alga o un plancton, ¿ok? Que se degrada, que se come o le arranca ese mineral, por ejemplo, ese fósforo a esa piedrecita, ¿ok? Y después ese plancton termina siendo la comida de un pez. Entonces el pez absorbe la cantidad de fósforo correspondiente. Entonces los animales que más fósforo tienen incrustado en su cuerpo, ¿ok? Es el pescado o son los animales provenientes de qué? De aguas, ¿ok? Listo. Entonces aquí dice que al alimentarse de organismos productores, los consumidores primarios incorporan fosfato a su sistema, así las tramas tróficas mediante las relaciones alimentarias. Por ejemplo, este, aquí podemos ver en la imagen, ok, un poquito, de que en las piedras, por decir así, aquí en las rocas, ok, se encuentra fósforo, ¿cierto? Se encuentran las rocas, están fosfatadas, ¿sí? La tierra y en general. Entonces, esos minerales son absorbidos ¿por quiénes? Por las plantas, ¿ok? Entonces, cuando la planta absorbe ese fósforo, se lo transmite a qué? Se lo transmite a aquellos consumidores, como por ejemplo aquí en la imagen nos muestran unas vacas. ¿Ok? Las vacas al consumir ese pasto, al comerse esa planta, vienen y consumen también ¿qué? Dicho fósforo, ¿cierto? Consumen el fósforo y este lo mantienen en su cuerpo. ¿Listo? Cuando el ser viviente muere, cuando el ser viviente muere, lo que hace es degradar su cuerpo, ¿ok? Descomponerse y ese fósforo que estaba incluido en su cuerpo pasa a la tierra nuevamente, ¿ok? Y de esa tierra puede que pase también al agua, ¿ok? A los ríos, que los lagos en general, y nuevamente haga parte de la cadena trófica, ¿ok? Haga parte dentro del ciclo del fósforo. Entonces, miren que es un ciclo que pasa únicamente entre la tierra, un poco del agua y los consumidores, ¿ok? Entonces, es un ciclo que es bajo, ¿ok? Que es aquí mismo. ¿Claro está ahí? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces con parte del otro ciclo. Bueno, aquí lo menciona, dice que cuando los organismos mueren, los descomponedores transforman el fosfato, convirtiéndolo en parte de reservas de fosfato inorgánico en el suelo, ¿ok? Es el mismo proceso que acabo de mostrarles, ¿ok? Dice que el fosfato disuelto entra a los sistemas acuáticos mediante la absorción de las algas, las plantas acuáticas, y al igual que los ecosistemas terrestres, ¿a través de qué? A través de las plantas, perdón, que son aprovechadas por los descomponedores, ¿sí? Entonces es el proceso que se realiza. ¿Listo? Entonces esto sería lo que corresponde al ciclo del fósforo, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que es el ciclo del carbono, ¿ok? El ciclo del carbono y cuál es su función. Aquí dice que el carbono es el principal componente de las moléculas orgánicas, es decir, que todos los seres vivos, ojo, todos los seres vivos están compuestos por carbono, ¿ok? En casi toda la estructura del cuerpo está, o de los seres vivos, o todo lo que tenga vida, todo lo que tiene vida, tiene carbono, ¿ok? También oxígeno e hidrógeno, ¿ok? Existen una gran cantidad y por ello es que estos son considerados como los elementos primarios, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso al comienzo? Listo. Dice que como hidratos de carbono, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, ¿ok? Que son esenciales para la construcción y el funcionamiento de los seres vivos. Dice que asimismo el oxígeno forma parte de algunas moléculas orgánicas e inorgánicas como el agua, que ya vimos, el dióxido de carbono, que también tiene su ciclo, como también la glucosa. ¿Qué son la glucosa? Los azúcares que son muy importantes, ya que los azúcares ayudan a alimentar a la planta transformándolo en qué? En ATP, que viene siendo energía. ¿Ok? Los azúcares producen energía en el cuerpo.
¿ok? Cuando nosotros consumimos azúcar, nosotros consumimos gran parte de la energía. Por eso es que los niños cuando consumen mucho azúcar se ponen muy imperativos. Y eso significa que tienen o consumen energía de más, ¿ok? Entonces, eh, dice que es esencial para las células de los organismos y puedan obtener la energía de los nutrientes y asimismo existir la vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el proceso del el ciclo del carbono? Perdón, el ciclo del carbono dice que la combustión, todo empieza con la combustión. ¿Ok? ¿Cuál es la combustión? La combustión es la reacción, ¿ok? Entre un material orgánico, es decir, algo que provino de la vida, por ejemplo, los troncos de un árbol. Un árbol es un ser viviente, ¿cierto? Es un ser viviente, ¿sí? Los troncos del árbol son partes de ese ser viviente. Entonces, al quemar ese tronco del árbol, ¿ok? Y mezclarlo con el oxígeno, porque para que el fuego exista tiene que existir oxígeno, ¿ok? Si no hay oxígeno, entonces el fuego se apaga o no prende, ¿ok? Entonces, es una de las razones por las cuales los mineros, al entrar en una prueba, ellos llevan o un pajarito o llevan un encendedor, una lámpara, ¿ok? Un mechero. Si se apaga, es porque ya no hay oxígeno, entonces les toca devolverse, ¿ok? Entonces, o si se muere el pajarito, le toca devolverse también, ¿ok? Entonces, son formas artesanales de poder hacer esto. Listo, entonces, recapitulando nuevamente, el proceso de la combustión dice que este proceso es generado en la actividad volcánica, ¿ok? En los incendios forestales o en el uso de carbón, el petróleo y el gas natural, liberado en la atmósfera como dióxido de carbono y CO, ¿ok? CO2, que es dióxido de carbono, y monóxido de carbono, ¿ok? También ese proceso de combustión, ¿ok? Lo vemos nosotros, bueno, no lo vemos como forma de combustión, sino más bien como respiración. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, o sea, CO2. Entonces nosotros también hacemos parte de ese ciclo al momento de respirar. ¿Ok? Bueno, aquí lo mencionan también. Dicen que cuando hablamos de combustión es cuando hablamos de quemar. ¿Ok? Combustión es quemar. ¿Ok? Cuando algo se está quemando, se está combustiendo y se produce estos dos compuestos como resultado. ¿Ok? Dice que la fotosíntesis, dice que los organismos autótrofos incorporan el dióxido de carbono atmosférico o el que está disuelto en el agua y lo utilizan para producir materia orgánica como glucosa y liberar oxígeno en la temperatura, a la atmósfera, perdón. Cuando se realiza el proceso de fotosíntesis, ¿ok? Cuando se realiza el proceso de fotosíntesis, dice que los organismos autótrofos, o sea, los organismos que producen su propio alimento, esos son los autótrofos, ¿ok? Consumen o comen el dióxido de carbono proveniente de la atmósfera, ¿ok? Es decir que cuando nosotros, es decir, las plantas son lo contrario a nosotros, ¿ok? Y es por esa manera es que la vida existe, ¿sí? Son contrarios a nosotros. ¿Qué significa? Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Las plantas respiran dióxido de carbono y liberan oxígeno. ¿Ok? Entonces, lo que ellos exhalan, nosotros lo inhalamos. Lo que nosotros exhalamos, ellos lo inhalan. ¿Ok? Entonces, es un intercambio, ¿ok? En este proceso. Entonces, las plantas normalmente lo que hacen en el proceso de fotosíntesis es producir azúcares. ¿Ok? Producir azúcares. Entonces, estos azúcares que producen, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, casi todas las plantas que producen frutos son dulces, ¿ok? Son dulces. ¿Por qué? Porque estas, como funcionalidad, tienen es producir azúcares para poder darle una, o sea, para tomarla y transformarla en energía. Ya les había mencionado que los azúcares son una fuente de energía. ¿Ok? Bueno, listo.
Ahora, otro proceso que se hace es el de respiración, ¿ok? El proceso de la respiración, aquí como ya les había mencionado, dice que el oxígeno atmosférico o el que está disuelto en el agua es empleado para obtener la energía desde las moléculas orgánicas. Este proceso llamado respiración celular aeróbica, ¿ok? El proceso de respiración celular aeróbico es aquel que se produce con presencia de oxígeno, ¿ok? Con aire. Dice que dice que producto de esto se libera dióxido de carbono al ambiente. Es decir, que cuando los seres vivos como los animales, ¿ok? Respiran, lo que hacen es consumir oxígeno y eliminar o liberar dióxido de carbono, que es la fuente principal de las plantas, ¿ok? Dice que, por otro lado, los combustibles fósiles, dice que estos compuestos como el petróleo, que el petróleo es un combustible fósil, estos se formaron hace parte de millones de años, ¿ok? Y a partir de los restos de los organismos. Al usarlos, se pone en circulación el carbono que lleva millones de años retenido en ellos. Es decir, que cuando se quema aquellos derivados del petróleo, se produce lo que se conoce como dióxido de carbono. Entonces, hay sustancias, ¿ok? Hay sustancias que no se queman del todo. Y cuando eso pasa, pues se forma lo que es monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas venenoso, ¿ok? Es un gas venenoso que cuando la combustión no es completa, o sea, cuando no se consume todo de forma eficiente, se produce este gas que cuando llega a la atmósfera lo que hace es retenerse, ¿ok? Retenerse el monóxido de carbono, entonces al retenerse allá, lo que hace es acelerar procesos químicos en la atmósfera y producir lo que se conoce como es el calentamiento global, ¿ok? Entonces la producción de monóxido de carbono produce el famoso calentamiento global, ¿ok? Además de cuando también se produce dióxido de carbono en exceso, y no se tiene plantas, ¿ok? Cuando no se tienen plantas en gran cantidad para poder degradar o para poder consumir ese dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en las ciudades industriales, cuando queman eh, cuando queman demasiados compuestos, ¿ok? En las industrias, cuando queman demasiado, hacen demasiada combustión, perdón. Ese dióxido de carbón y ese monóxido de carbón quedan en una nube que se retiene sobre esa ciudad, ¿ok? Entonces la temperatura de esa ciudad comienza a aumentar, ¿ok? Comienza a aumentar drásticamente y producir daños ambientales. ¿Por qué? Porque sencillamente en una ciudad no existe una cantidad de árboles adecuadas, ¿ok? Bueno, aquí dice también que la descomposición de la materia orgánica, dice que los descomponedores como los hongos y las bacterias emplean el carbono presente en las moléculas orgánicas de desechos y de restos orgánicos para realizar la respiración celular y lo devuelven al ambiente en forma de dióxido de carbono. Es decir, cuando cuando un organismo vivo muere, ¿ok? Cuando un organismo vivo muere, ¿ok? Por ejemplo, un digamos que pues cualquier animal, ¿ok? Cualquier animalito muere, este se descompone, ¿cierto? Se descompone mediante las bacterias y hongos, ¿ok? Estos lo descomponen, ¿ok? Toman de ello los elementos o toman de ellos los elementos, ¿ok? Aquellas moléculas desechadas que les sirven para poder realizar su proceso de vida. Y lo que hacen es que al final devuelve al ambiente como dióxido de carbono. Por ejemplo, los hongos no son plantas. Los hongos tienen un reino aparte, o sea, son una especie aparte, que también, más bien, son similares o sea, a los animales, ¿ok? Tienen más parecido a los animales que a las plantas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las plantas lo que hacen es consumir dióxido de carbono y producir oxígeno. Pero, pero,
los hongos lo que hacen es consumir oxígeno también y eliminar dióxido de carbono. Es decir, que la respiración de un hongo es parecida a la de un animal, ¿ok? Y no la de una planta. Entonces los hongos son una especie aparte que parecieran plantas, pero también tienen rastros de animales, ¿ok? Listo. Entonces, siguiendo con lo que corresponde al ciclo del nitrógeno, vemos lo siguiente. Dice que además de construir alrededor del 78% de los gases que forman la atmósfera, ¿ok? La atmósfera está construida de un 78% de gases nitrogenados, ¿ok? Dice que el nitrógeno es uno de los elementos más importantes de los seres vivos. Ojo, el aire que nosotros respiramos no es oxígeno 100%. Ya les dije que está mezclado con vapor de agua, ¿cierto? Pero en su composición como tal, su composición química, el aire es 78% nitrógeno y el resto es de oxígeno, ¿ok? El restante es de oxígeno, 22% aproximadamente 21%, ¿ok? Entonces, eh, así, ¿ok? Así sería la composición del aire, ¿ok? Dice que es uno de los elementos más importantes de los seres vivos, ya que constituye la estructura de proteínas y de ácido nucleico, ¿ok? Es muy importante las bases nitrogenadas, como se les conoce. Dice que a pesar de que este elemento es fundamental para los seres vivos, la mayoría de los organismos no pueden captar nitrógeno atmosférico y se utiliza solamente una pequeña parte que se encuentra en el suelo. ¿Ok? Hay muchos que no pueden obtener ese nitrógeno de la atmósfera, ¿ok? Sino que la toman del suelo. Entonces, cito lo que es la fijación de nitrógeno. ¿Ok? Dice que el proceso de fijación se refiere a la combinación del nitrógeno con hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Lo que permite que los seres vivos lleguen a utilizar el nitrógeno en sus procesos metabólicos. En este proceso participan las bacterias fijadoras de nitrógenos que poseen una enzima llamada nitrogenasa, que en condiciones anaeróbicas, o sea, en condiciones sin oxígeno, sin presencia de oxígeno, transforma el nitrógeno gaseoso en amoníaco, ¿ok? Y el amoníaco se utiliza como fertilizante. En un proceso posterior, el amoníaco, eh, producto de una ionización, se transforma en amonio. Las bacterias del género Rhizobium viven en simbiosis con determinadas plantas como las leguminosas, beneficiándose ambos de las interacciones biológicas. Es decir, que las bacterias nitrogenadas, ¿ok? Lo que hacen es transformar o realizar procesos bioquímicos con el nitrógeno. Cogen el nitrógeno que está en el suelo y lo transforman en una especie de abono, ¿ok? De abono para la tierra. Entonces, una tierra nitrogenada es una tierra que es fértil, ¿ok? Es una tierra fértil. ¿Sí? Hay muchos terrenos que utilizan los famosos abonos químicos. Los abonos químicos son más que todo sustancias que están hechas a base de nitrógeno, ¿ok? A base de nitrógeno y azufre, ¿ok? ¿Para poder qué? Para poder realizar para poder obtener esos minerales que las plantas necesitan para su funcionamiento adecuado. Más que todo, el abono se utiliza cuando los terrenos no son fértiles, ¿ok? Cuando están en ausencia. Entonces uno abona la tierra para que se pueda tener una cantidad correcta de eh, nutrientes, ¿ok? Bueno, aquí dice que en el proceso de, eh, del ciclo del nitrógeno podemos ver lo siguiente. Dice que el segundo se conoce como la amonificación, ¿ok? La amonificación es la transformación de los compuestos nitrogenados presentes en los restos y desechos de los seres vivos, como las proteínas y la urea, en el amoníaco y en el amonio, ¿ok? La urea es un compuesto que se encuentra en gran cantidad en la orina, ¿ok? Cuando los seres, cuando los seres vivos, más que todos los del género de animales, ¿ok? Orina, ¿ok? Estos lo que hacen es liberar urea y la urea termina siendo una fuente de nitrogenación, ¿ok? Entonces, aquí dice
que estos desechos terminan transformándose en amoníaco y en amonio, que son que es la forma en que las plantas adquieren ese nitrógeno. Dice que este proceso es realizado por las bacterias y hongos amonificadores, ¿ok? ¿Ok? Son bacterias y hongos que lo que hacen es transformar el nitrógeno en amonio, ¿ok? En derivados de amonio, ya sea el amoníaco o el amonio en general. Dice que la mayoría del nitrógeno disponible en el suelo se deriva del nitrógeno orgánico reciclado por la amonificación. La mayoría del nitrógeno disponible en el suelo se deriva del nitrógeno orgánico, ¿ok? Se deriva del nitrógeno orgánico, es decir, del nitrógeno que viene ¿de qué? Que viene dentro del cuerpo humano, o perdón, del cuerpo de cada uno de los seres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los animales viene de la urea que se encuentra en la orina. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el ciclo en el cual de la atmósfera, ¿ok? De la Tierra, se toma ese nitrógeno y se transforma, ¿ok? Mediante las bacterias y hongos, ¿ok? La degradan y lo vuelven lo que se conoce como amonio, ¿ok? Amonio y amoníaco. Este amonio y amoníaco lo obtienen las plantas y las plantas se lo transmiten a los animales cuando estas son consumidas, ¿ok? Luego, cuando son consumidas, ya hemos visto, ¿ok? Que es la forma en que los, eh, los animales pueden obtener el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno de, del ambiente, ¿ok? Ya que respirándolo no se toma. En la respiración el nitrógeno lo que hace es un pasajero, o sea, él pasea por el cuerpo humano, pero no sencillamente hace algo, ¿ok? Bueno, listo. Entonces aquí vemos la otra parte que se conoce como la nitrificación. Dice que es el conjunto de la amonificación y la nitrificación. Dice que forma parte del proceso de mineralización que se refiere a la descomposición completa de la materia orgánica. O sea, la materia orgánica se descompone completamente y al final tenemos compuestos que provienen de qué? De nitrógeno y otros minerales, con la liberación de compuestos nitrogenados disponibles para las plantas. ¿Ok? Este proceso es realizado por bacterias nitrificadoras, como las que son las nitrosomonas y los nitrococcus. ¿Ok? Estos habitan en el suelo y transforman el amoníaco y el amonio en nitrato. ¿Ok? En nitrato, entonces, esta reacción química o este proceso químico que solamente realizan las bacterias y algunos hongos, ¿ok? Hacen que ese nitrato sea consumido por las plantas para el proceso de la fotosíntesis. ¿Ok? Luego existe algo que se conoce como desnitrificación. Dice que la desnitrificación sigue una gran importancia ecológica. Por ejemplo, mantiene la potabilidad de las aguas dulces, es decir, mantienen potable a las aguas. ¿Ok? La desnitrificación, porque las elevadas concentraciones de los iones nitratos pueden resultar tóxicas. En este proceso participan las bacterias desnitrificadoras como los Bacillium y los Pseudomonas, ¿ok? Que intervienen en la acción de las bacterias fijadoras de nitrógenos y nitrificadoras, devolviendo el nitrógeno al ambiente al transformarlo en nitrato y el nitrógeno gaseoso, ¿ok? Por ejemplo, aquellos compuestos como los jabones, los detergentes, ¿ok? Esos compuestos son ricos en nitrógeno, ¿ok? Tienen cantidades exorbitantes de nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando esas cantidades son exorbitantes, ¿ok? Eh, en un lago o en un río es un problema de contaminación. ¿Por qué? Porque al tener cantidades grandes de nitrógeno, va a haber una cantidad mayor de qué? Una cantidad mayor de plantas, una cantidad mayor de qué? Sí, más que todo eso, de algas, de plantas, ¿ok? Entonces, esa cantidad lo que va a hacer es que va a crecer de manera fructífera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas no son eternas, ¿ok? Entonces, ellos van a morir.
Entonces, cuando ellos mueren, cuando esas plantas mueren, se descomponen y cuando se produce el proceso de descomposición dentro de una entidad que contiene agua, como un lago, un río, ¿ok? Lo que hacen es contaminarla, ¿ok? La contaminan. Entonces, por eso es que se producen ríos contaminados, en los cuales ustedes pueden ver como esos ríos que tienen, o esos arroyos, más bien se ven en los arroyos, ¿ok? Cuando tiran basura, ¿ok? Se vuelven como negras, ¿sí? Se vuelven como negras y ven un poco de alga a los lados. Bueno, eso se debe a la nitrificación. O sea, hay demasiado alimento para plantas, y en este caso para algas, pero son algas que no son, o sea, que no son de buen provecho, sino que al contrario, lo que hacen es que producirse, reproducirse y mueren inmediatamente. O sea, su tiempo de vida es muy corto. Entonces, el proceso de descomposición lo que hace es contaminar el agua. Entonces, la desnitrificación es importante porque un lugar sin tanto, o sea, una cantidad de agua, o sea, un lago, un río, sin nitrógeno, o sea, sin cantidades de nitrógeno o cantidades mínimas de nitrógeno, pues puede tener lo que se conoce como un agua potable, ¿ok? Un agua potable. ¿Listo? Bueno, después de ello viene lo que se conoce como la asimilación, y aquí dice que las raíces de las plantas absorben el amoníaco y el amonio y el nitrato, formado por la fijación del nitrógeno y la nitrificación, e incorporan el nitrógeno en proteínas como en ácidos nucleicos y en la clorofila, la cual le da el color a las plantas, ¿ok? Cuando los animales consumen vegetales, también asimilan el nitrógeno a través de ellos, ¿ok? Cuando uno consume vegetales es que el nitrógeno lo utiliza, o sea, allí es donde se utiliza el verdadero nitrógeno, no en la respiración, porque en la respiración lo que hace es pasar desapercibido, o sea, pasa, pero se utiliza para nada. El nitrógeno que se utiliza es el que se consume dentro de los alimentos, ¿ok? Listo, entonces aquí en el dibujo vemos que en la descomposición nuevamente los elementos, ¿ok? El nitrógeno pasa a ser al suelo, ¿ok? Y es descompuesto, entonces los descomponedores, que son bacterias y hongos, lo que van a hacer es dar nuevamente ese nitrógeno a la tierra, ¿ok? Pues bueno chicos, eso sería prácticamente el tema de la clase de hoy, ¿ok? Claro hasta el momento, ¿quedó claro? Ok, perfecto. De igual no se preocupen que él ya quedó grabado.